Alto bondi. 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 Esto es Alto Bondi Podcast. Un espacio para hablar de espiritualidad sin disfraces, con lo lindo, lo incómodo, bien terrenal, bien humano. Somos Luli Pioja, subite, que capaz te bajás con más preguntas que respuestas. ¿Cuántas veces dijimos que sí cuando en realidad queríamos decir que no? ¿Cuántas veces nos tragamos el malestar con tal de no incomodar? Hay algo en el mandato de agradar que se nos mete hondo, como si estar disponibles todo el tiempo fuera sinónimo de ser valiosos, como si priorizarnos fuera un acto egoísta. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a escuchar más en serio? Cuando el cuerpo y el alma empiezan a pedir otra cosa: espacio, pausa, silencio, distancia. Este episodio no va solo de límites, va de aprender a distinguir desde dónde estamos eligiendo, va de amor propio, de vínculos más honestos y del cuidado de la energía. ¿Qué hacemos cuando el deseo de cuidarnos se cruza con el miedo a perder o lastimar al otro? Hoy nos subimos a este alto bondi para charlar sobre el arte de decir hasta acá y bajarte en la estación que quieras. Todo aquello que miras, mi amor, lo que te rodea. Si hasta que el eclipse te da forma, amor, lo que es tanto esfera. ¿Qué pensás, que soñás, que contás, que reís, que mirás, que escuchás? ¿Dónde estás, lo que hablas? ¿Estamos ready? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Estamos en el aire. Buenas noches. Estamos grabando de noche. Estamos grabando de ¿Qué noche. sé yo? Por eso decimos buenas noches. Hemos llegado al 5º episodio de este podcast tan querido, con un temón que lo pusimos a disponibilidad de las personas en Instagram. Lo eligió el público. Lo eligió el pueblo. Lo eligió el pueblo. Qué loco igual, ¿no? Porque... Sí, era el que yo no quería. No, ninguna quería hablar de límites. Evidentemente nos están queriendo decir algo. Sí. Pero, y a su vez qué bien, porque yo creo que es como algo que se necesita y que siempre está como ahí pululando el tema, pero nadie dice, bueno, hablemos de límites, ¿no? Con tu pareja o tus amigos o... Claro, sí. Como Eso que... te iba a decir, que yo estuve investigando y escuchando y vi un montón de gente, y una compañera de trabajo me dijo, está de moda el tema. Y yo digo, qué loco que esté de moda, porque también es cierto que no nos sentamos a hablar de los límites, no solo, o sea, con las parejas, con los amigos, como dijiste vos, con los hijos. O sea, a mí me cuesta un montón el límite para con mi hija. Eso. O con los jefes, con los laburos. Claro, digo, no con los jefes como persona, pero como con el superior, que es muy difícil. Así que me parece que está re bueno como tema para encarar y meternos. Y además a mí, no sé, me movió un montón de fichas internas de como, bueno, ¿y en qué condiciones estoy yo con respecto a esto, no? Sí, a mí... y creo que a las dos nos pasa que siempre que estamos como vamos a empezar a grabar y empezamos a hablar del tema del que vamos a grabar, a nosotras se nos mueven un montón de cosas. Y a mí, como recién dijo la Pioja, es esto como ponerme a pensar, yo pongo límites. Cuando me ponen un límite, ¿cómo me cae cuando alguien me pone un límite? O en qué aspectos de la vida pongo límites, cuándo realmente, ¿no? Como que sí. Es un tema que... ¿Y con qué estás vinculado que lo pongas en algunos momentos y en otros no? O a algunas personas y a otras no, porque hay personas a las que se nos hace quizás un poco más fáciles, o hay roles en los que se nos hace un poco más fácil. Bueno, vos recién nombraste la maternidad, que es un rol que compartimos ambas. Y a mí me pasa también un poco... Yo no creo que no ponga límites, pero sí que mi manera de poner límites, igual creo que esto excede un poco a mi maternidad, porque lo podría llevar a, creo, casi todos mis vínculos. Mi manera de poner límites siempre
viste, como de la manera más amorosa, buscando el momento correcto, viste, es como... Claro. Sí, y a veces en la maternidad, sobre todo, la exigencia es no, un límite concreto, duro, Y nosotras no nos sale. O sea, yo a mí no me sale. ¿Qué te voy a decir? No. Sí me sale de esa otra manera, como decís vos, claro. amorosamente, a los 2 o 3 días le digo, bueno, ¿te acordás cómo me respondiste? Bueno, no me gustó. No está tan bueno. No está tan bueno, hablemosnos de otra manera. Pero en el momento... No Son digo que está formas. mal, son formas. No sé si está mal o bien, no sé qué está mal o qué está bien, pero bueno. Sí, igual, como que recién charlando decíamos que estaba interesante arrancar por la inversa, ¿no? Como, ¿qué sentís vos, Luisina, cuando el otro te pone límites, cuando la otra persona te pone límites? A mí lo que me pasa me genera como chocante cuando me encuentro con un límite, sobre todo en algún vínculo muy, muy cercano, o sea, con una amiga o con mi pareja. Me resulta chocante y a veces me di cuenta pensando en este tiempo, armando el episodio, cómo me sentía. A veces me angustia cuando me ponen un límite y me lleva un poco a ¿qué hice mal que me están poniendo un límite? ¿No? Claro, como que hay algo mal en vos. Claro, hay algo mal y por eso la persona me puso un límite. Después probablemente lo piense, qué sé yo, y no me siento así, pero siendo honesta, o sea, súper sincera, me choca y me angustia y empiezo a cuestionarme yo qué estoy haciendo mal que la otra persona me puso un límite. Y en realidad es como... Y quizás a mí me pasa que digo, capaz que es cierto, soy medio caprichosa, ¿entendés? Como es desde un lugar de capricho. Yo quiero esto, ¿por qué vos me estás diciendo que no a esto? Yo me doy cuenta que es reciente entender que el otro te puede decir, che, no, esto no, o no quiero hacer esto tal día, quiero hacerlo tal otro. Y entonces encontrar un punto medio y un acuerdo ahí. Y yo quiero que sea tal día, ¿entendés? No quiero que sea cuando vos querés. Entonces digo, hay algo del capricho y del... Pero también me cuestiono esto. Lo primero que digo es, capaz que yo soy re caprichosa y entonces quiero que sea a mi manera y no permito que el otro... Después lo mastico, lo hilo. Bueno, recién te decía, fuera de aire, que aprendí mucho de los límites con Luli, con mi amiga, porque ella puede decirlos con claridad y no sonar chocante, ¿viste? Te está diciendo, bueno, en este momento no estoy disponible para esto. Mañana, si querés, paso y tal cosa. Bueno, eso me parece que está bueno rescatar también, porque está buenísimo que nos pongan límites y está buenísimo que la persona que quiere poner un límite dentro de lo posible, ¿no? Suponiendo que es una chale, que no estamos ni enojados, ni peleando, ni nada, lo puede decir también de una manera amorosa, porque para mí es como... hay que buscar la manera amorosa de decir las cosas. Yo no digo que sean como yo, que por ahí te lleva 2 semanas sentarte con alguien a hablar de un límite que querés poner, pero tampoco escupirlo y que sea una... porque también la otra persona está menos receptiva si tu límite viene de una manera poco amorosa. No sé si se entiende un poco. O sea, que Luli te puede decir, ay, amiga, hoy para esto no estoy disponible. Genial. Le tengo que decir, no, ¿sabes qué? No me jodas, no tengo ganas de hablar hoy. Eso. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos o, como se dice en el oeste, arribamos fuera. Eso es mi barrio Piña. Claro. Y uno se predispone de una manera distinta, eso es cierto. De una manera distinta. Igual, también procesando en este tiempo, pensaba, hace re poco que entiendo que el otro te puede decir que no. Y que entiendo que yo puedo decir que no. Es que vos lo estabas diciendo recién, hace un rato, que medio como que nuestra generación está empezando a trabajar en esto. Claro. ¿No? Sí, yo siento... Igual me crucé con seres del bien que supieron decirme, flaca, no siempre va a ser a tu manera, no siempre... Y entonces, donde esa otra persona me respondió de esa manera, yo entendí que yo también podía hacerlo. Pero te digo que esto tiene 1 año en mi vida. No te estoy hablando de 5. Te estoy hablando de 1 año, 2.
pido perdón a los seres a los que no les dejé pasar una, pero bueno, no. Bueno, estamos en proceso evolutivo constante, creo Sí. yo, con estas cosas. Y también recién mientras hablamos de la generación y eso, nosotros nos criamos de una manera, y acá voy a hablar de la relación mía con mi madre o mi padre o los adultos que estaban a cargo de lo que yo tenía que hacer o no. La manera en que nos transmitían los límites no era nada amorosa, o sea, era como... Y tampoco había una explicación, que no sé si tiene que haber una explicación, bueno, medio me estoy contradiciendo, pero tiene que ser así porque yo lo digo, el límite. Claro. No, ¿por qué no me explicás? Porque está bueno explicar, y eso me acuerdo que me pasó cuando Salvi era más chiquito, de decir, yo le quiero decir a mi hijo, ¿por qué no? No quiero que la respuesta sea, yo te estoy diciendo que no porque soy tu mamá, Claro. o porque esta es mi casa, que a algunos les... Sí, a mí Más me 30, resuena, me resuena bastante. A los más 30 les va a resonar, porque lo digo yo, porque Claro. soy tu madre, porque soy tu padre, porque es mi casa, cuando tengas tu casa vas a hacer lo que quieras. Porque vivís bajo mi techo. Entonces, Sí. me parece que si eso que yo intenté plasmar en mi maternidad lo trasladamos a otros vínculos, es una manera también amorosa. O sea, no necesito que seas el Dalai Lama, pero si vos me podés explicar por qué ese límite, también es... Sí, igual en defensa de la generación anterior voy a decir que los límites de los padres de ellos eran 20 veces más No, duros que los nuestros, olvidate. te digo. Mis Sí, viejos sí, han sí. hecho levelearon, digamos, hicieron una evolución con respecto Sí, a cómo fueron... Entonces creo que, como dijiste vos, estamos en constante evolución y bueno, como generación, o sea, como seres humanos también, ¿no? Me parece que es evolutiva la técnica de Sí, poner límites. Va mejorando. Va mejorando. ¿Querés que escuchemos el primer audio de nuestro De nuestro invitado. invitado, que no es invitado porque no está acá, pero bueno, siempre que les pedimos un poco de su sabiduría, se los pedimos desde un lugar de invitados, de que puedan ser parte del programa. Ojalá en breve podamos tener a alguien sentado acá charlando, tomando vino como nosotras, pero bueno, mientras tanto serán sus audios. Bueno, Cristian Almaraz es un gran amigo de muchos años, él es psicólogo. Y bueno, lo que quisimos era, le mandamos algunas preguntas que nos parecía interesante estar acompañadas por una visión de un psicólogo, y nos pareció también copado que sea Cris con su perspectiva, que bueno, no sé, yo y lo quiero con mucho. su temple, Con su además, porque me temple. encantó. Yo escuchaba los audios y decía, pero una tranquilidad para explicar todo y con ejemplos y bueno, nada, creo que Vamos con la... de sobra presentado y con gusto. Y vamos con la primera pregunta, que lo que le preguntamos es ¿por qué nos cuesta tanto poner límites incluso cuando sabemos que lo necesitamos, ¿no? Exacto, ahí vamos. Bueno, en principio podríamos pensar en la estructura del yo, ¿sí? De nuestra personalidad. Hay como una convivencia entre dos mundos, el mundo de lo consciente y por otra parte el mundo de lo inconsciente. El yo puede conscientemente saber establecer que necesita ciertos límites, pero inconscientemente pueden haber ciertos deseos, ciertos temores, ciertas fantasías que obstaculizan ese límite. Por ejemplo, el miedo al rechazo o el miedo al abandono si decimos que no, si ponemos ese límite. Pero por otra parte hay ciertos ideales que nos empujan a ser complacientes con el otro con tal de sentirnos amados. Esto se evidencia mucho en las relaciones de pareja, en los vínculos de amistades. El límite tiene una función estructurante para nuestro psiquismo, es muy importante el límite. De hecho, el límite es quien permite que el sujeto se constituya y se diferencie. Sin límite no hay posibilidad de subjetivación. Además, el límite marca la falta y por otro lado organiza y estructura el deseo. No podemos pensar límite sin deseo. Son como primos hermanos en cierto punto. Por ejemplo, pensemos en la crianza. Un niño necesita del no. Es muy importante empezar a limitar. De cierta manera que pueda empezar a elaborar cierto grado de frustración. Eso le permite al niño comenzar a constituir su yo, a diferenciarse de su entorno. Este no indica, por otra parte, también que no todo es posible.
que no todo puede tenerse ni serlo todo. Este modo límite funda el deseo porque introduce la falta. Podríamos decir que el límite también nos permite el acceso a la ley simbólica. ¿Qué sería la ley simbólica? Y bueno, pensémoslo en torno a un conjunto de normas, de acuerdos, el lenguaje, los significantes que regulan nuestra vida en sociedad. Esto prohíbe, digamos, el goce absoluto. Instaura la cultura y la convivencia. Esta ley no reprime, sino que posibilita la existencia del deseo y del convivir, de la vida social. Freud, quien se considera el padre del psicoanálisis, en su texto Malestar en la cultura hablaba de esto. Decía algo así: vivir en sociedad implica renunciar en cierto punto a nuestros placeres individuales. Traigo un ejemplo: si uno va apurado a su casa en el auto, necesita llegar rápido, pero está lejos todavía de su hogar, en el medio seguramente se van a interponer ciertos límites disfrazados de acuerdos o normas de tránsito, como por ejemplo los semáforos. Y se van a poner en rojo y yo voy a tener que detenerme, aunque internamente yo tenga la necesidad de llegar rápido a mi casa. Entonces vivir en sociedad siempre nos pone a prueba frente a los límites, a estos acuerdos sociales de convivencia. Entonces lo que se pone en juego acá es como una contención del goce. El goce para el psicoanálisis es una forma de satisfacción que puede ser excesiva a veces, incluso destructiva. Una cosa es tomarse una copita de vino y otra cosa es un coma alcohólico. ¿Qué pasa ahí en el medio? Tiene que ver con los límites. El límite como un autocuidado. El límite sirve para contener este goce, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pensemos en los rituales actuales, estos rituales nuevos adolescentes del último primer día, que empieza como algo festivo y a veces, por falta de límites o de supervisión, terminan en cuestiones más trágicas. Podría decirse que gracias a los límites el sujeto puede construir su libertad, digamos, porque puede elegir desde su deseo, y esto es muy importante. Si tuviéramos que resumir un poquito, podríamos decir que el límite no es un castigo, sino es una condición de posibilidad, que no se opone al deseo, sino que todo lo contrario, lo posibilita. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me parece maravilloso esta relación increíble que hay entre los límites y el deseo. Claro, ¿no? Que lo habíamos charlado así como un poquito como por encima y yo no había hecho hincapié en eso en el audio de Cristian cuando lo escuché y ahora fue como, claro, sí, están completamente vinculados, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo del auto, que yo te había comentado que me había gustado, porque yo vivo puteando con los semáforos, ¿no? Y también pienso, ay, hay algo de la humanidad, ¿no? Del otro, que me hace sentir limitada y que termino odiada con el mundo por existir, ¿entendés? Claro. Como cuando voy apurada a algún lado y que el otro va a dos, y entonces digo, ¿por qué tu libertad corta la mía? ¿Viste? Empiezo como ese otro que nos viene a mostrar hasta dónde sí, hasta dónde no, y en esa imposibilidad también cuál es nuestro deseo. Y es genial, porque si uno no tuviese límites y podría hacer el 100% del tiempo todo lo que desea, dejaríamos de desear. claro, O sea, desaparecería el deseo. No tengo más nada que desear, claro. porque puedo hacer lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Me parece súper interesante todo lo que dijo. Y además esto de como que traemos como condición de que lo dice bien al principio, entonces por ahí en el transcurrir del audio queda desdibujado, pero como que traemos de cuando somos chicos, que ser queribles es algo que uno se gana. Que creo que por eso dije que es algo que vengo diciéndolo hace un tiempo, que aprendí a poner límites hace un año y medio, ponele, porque también entendí que no es necesario agradarle a nadie, ¿viste? Y que un montón de veces no voy a agradarle a la gente. Entonces, entender eso también te hace entender la Y lógica además de que esto, si hay personas por ahí a las que una le quiera caer bien, bueno, no sé, capaz que es con tu vínculo, con tu compañero, con tus hijos, con tu, no sé. Pero hay otra gente que no, sí, ni siquiera. ni siquiera ellos.
Y ni siquiera ellos, porque además a mí, yo me había notado acá la palabra y que vuelve a aparecer y que vamos a tener que hacer un episodio especial de esta palabra, la culpa. La culpa. O sea, me da culpa. Me da culpa decirle a mi hija que, no sé, no te voy a ir a buscar hasta el Congo belga porque ya es de noche y no tengo ganas y no sé qué. Me da culpa. Entonces empiezo como, uy, bueno, está bien, lo hago. ¿Entendés? Bueno, yo lo que, en base a eso, lo que me había notado es que está bueno ver los límites no como barreras o castigos, sino desde respetar lo que yo soy, como una herramienta de autocuidado, ¿no? Sí, pero por ejemplo con los hijos, también es con ellos. Sí, sí. Es sí. esto que, esta construcción del deseo sí, de lo sí, que no, habla. No, además, no me acuerdo quién era que decía que los límites es una forma de decirle a tus hijos que los querés. Que los querés, claro. Ponerle límites. Sí, sí, sí. No, igual, nada, volvemos a lo mismo, en las formas adecuadas, pero es una manera de amor. Pero esto venía a colación de la siguiente pregunta que le hicimos a Cris, que era ¿qué consecuencias emocionales puede tener vivir en disponibilidad permanente para los otros? Digo por esto que yo decía que cuesta y que uno por agradar a todo el mundo termina por no tener, entonces vivís disponible para todo el mundo. Digo, a mí me pasó mucho con amigas y en un momento me encontré enjuiciando a mis amigas por sus accionares, digamos, como, no sé, ¿por qué volviste con tu ex? Viste, vamos a la típica, ¿no? ¿Por qué volviste con tu ex? A ver, ¿qué tengo que ver yo en eso? Y bueno, sí tengo que ver, porque estuve dispuesta y disponible las 24 horas para escucharte llorar, me llamabas por teléfono, me preguntabas a cada rato, tuvimos 5.000 análisis tomándonos un vino, pero sobrepensamos juntas esto, y la verdad es que sí me siento en el derecho, ¿viste? Claro. Y en algún punto siento hoy, haciendo una evaluación, que sentirte con ese derecho es también en algún punto como menospreciar al otro. O sea, yo creo que dar espacio al límite, bueno, yo ahora no puedo con esto, el otro tiene que buscar estrategias. Y las tiene, sobradamente, sí, posiblemente. Entonces hay un lugar de yo sé y vos no sabés que tenemos cuando todo el tiempo queremos estar ocupando ese lugar que los demás nos dan, ¿no? En lugar de decir, che, yo hoy no puedo. No me da la energía, no me dan las ganas, no me da lo que sea. Bueno, a mí me pasó hace muchos años con una persona que yo quiero mucho y que éramos muy amigas y hacemos muchas cosas juntas, qué sé yo. Bueno, justo ella pasó por un momento horrible de su vida y en ese momento horrible también tuvo algunas actitudes que a mí no me gustaron y pude decir, bueno, o sea, yo entiendo que estás pasando un momento de mierda, claro, pero hasta acá. O sea, hasta acá está mi disponibilidad. Lo claro. siento. Ahora, muchos años después, lo pienso y lo recuerdo y digo, no sé si fue, capaz que no era el momento adecuado. O sea, capaz claro. que me tendría que haber callado la boca y esperar que pase eso, pero en ese momento me salió y eso en mi vida fue como un quiebre de empezar a decir, yo siento en el alma que estés pasando un momento horrible en tu vida, que necesites, no sé, putearme o maltratarme porque es lo que te sale ahora, pero yo no puedo más acompañarte, o sea, claro, desde este lugar. Desde este lugar. Por eso también está interesante esto, ¿no? Como, además de las consecuencias, que es lo que le preguntamos a Cristian, qué consecuencias emocionales puede tener vivir desde esa disponibilidad, también que a veces poner ese límite implica soltar un poco a quienes queremos, ¿no? En algún punto. ¿Crees que escuchemos lo que nos dijo Cristian? Escuchémoslo. ¿Qué consecuencias emocionales puede tener vivir de la disponibilidad constante para otros? Interesante pregunta. Me parece pertinente primero diferenciar el hecho de no poder poner límites a no animarme a poner límites, que no sería lo mismo. Hay una relación ahí con la posición subjetiva
de uno que antepone al otro, a esa demanda, a ese deseo ajeno, por encima del nuestro. Habría como una pérdida de la identidad, de nuestro propio deseo, de nuestro propio proyecto. Esto nos lleva lógicamente a estar desconectados de nuestro deseo. Empezamos a actuar desde lo que se espera de uno, desde lo que el otro necesita y no desde lo que nosotros deseamos. Algo tan básico. Esto trae como consecuencia emocional, digamos, una sensación de vacío, de no saber quién soy, qué es lo que quiero. Se dice que el sujeto queda alienado a la demanda del otro. La alienación es quedar pegado, no poder diferenciarse. Pensemos el ejemplo de un avión. Quien tuvo la posibilidad de viajar, antes del despegue, generalmente dan las instrucciones de seguridad. Y se dice que si se despresuriza la cabina, van a caer unas máscaras de oxígeno. Y si uno viaja, por ejemplo, o está cuidando a algún menor de edad, uno debe ser quien primero se pone la máscara de oxígeno. Para estar lúcido, para poder asistir. O sea, es importante priorizarse uno para poder asistir, compartir, acompañar, alojar a otros. La imposibilidad de decir que no nos lleva a situaciones en las que el sujeto se siente muchas veces usado o agotado, o por qué no, sobreexigido. De aquí derivan muchos de los cuadros sintomatológicos que recibimos en los consultorios, digamos, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, las depresiones, las angustias. Hay como una sensación de estar atrapado en algo que no elegimos, pero del cual nos parece muy difícil poder salir. Esto genera, lógicamente, frustración, irritabilidad, trastornos del sueño, insomnios, dificultad para conciliar el sueño, etc. Por otra parte, el deseo propio está reprimido por un superyo muy severo. El superyo sería como esa ley interna, esa moral, lo que rige el deber ser de la persona. También se pone en juego, lógicamente, nuestra crianza a través de los mandatos. Por ejemplo, si uno piensa en su propio deseo, muchas veces le dicen que es egoísta, o uno considera que siempre tiene que estar disponible para el otro, si no es mala persona. De este modo, cuando aparece algo del orden del deseo propio, puede aparecer algo en torno a la culpa. Y esto lleva muchas veces a un círculo vicioso, en el cual el sujeto desea poner límites, pero se castiga psíquicamente por el hecho de pensarlo. Porque ¿qué va a pensar el otro si le digo que no? Otra consecuencia es que cuando la disponibilidad es permanente, digamos, para los otros, no existe, digamos, reciprocidad, ¿qué pasa ahí? Empezamos a sentir cierto resentimiento. Yo siempre estoy para vos y vos nunca estás para mí. Y esto puede derivar clínicamente en una sensación también de irritabilidad, de vacío, de somatizaciones. Hay muchas somatizaciones que las ponemos en torno a lo corporal, las gastritis, la psoriasis, los trastornos del sueño nuevamente. Digamos, hay muchas consecuencias clínicas. Entonces podríamos decir que vivir para el otro es una forma de olvido de sí mismo. Y ese olvido, y esto es muy importante, tarde o temprano nos va a pasar factura. Ese olvido de nosotros mismos nos duele. Dijo gastritis, psoriasis. Bueno. Late. Bueno, cálmate, ¿eh? Pero sí, un poco lo que veníamos como charlando, ¿no? También esto de qué pasa que yo estoy para vos y cuando a la hora de involucrarme o a la hora de opinar no puedo, o viste, uno empieza a sentirse con derechos sobre el otro. Esa es la sensación que tengo también, ¿no? Sí. Y esto de que yo lo veo mucho, y en algún momento cuando fui más chica, lo vi con los vínculos, ¿no? De yo hago todo para vos y vos, viste, como... Flaca, nadie te lo pidió. Nadie te lo dijo. Lo estás haciendo porque vos crees. Claro. De hecho, una pareja me pasó que me senté a hablar tipo hace muchos años. Esto, digo, yo estaba en La Plata, creo. Y me pasó que yo sentía que tenía que resolver todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del hogar y me estaba sobrepasando. Entonces le dije, no, porque ay, me da vergüenza. Pero me pongo como objeto de estudio. Me gusta. Digo, yo siento que vos llegás y si el jabón del baño
no está renovado a nuevo cuando el que estaba, se estaba acabando, yo no puse uno nuevo, es motivo de que vos te enojes. Y el flaco me dijo como, no sé dónde sacaste eso, pero no. Claro. O sea, es algo que yo construí y yo decía esto como, ay, yo siempre estoy, que el jabón esté nuevo, que esto, que la cortina, que el mantel, que la no sé qué. Y eran como mega disponible y el flaco en el momento me dice, yo nunca te pedí que vos hagas todo esto que vos estás haciendo, ¿no? Y eso en cierta medida también me traía esto de, yo hago todo para que tu vida sea armoniosa y perfecta y vos no lo ves. Sí, pero además volvemos de vuelta hacia atrás a la autenticidad. ¿Cuánto de auténtica voz hay ahí, no? En la que está todo el tiempo pensando en cuál es el bienestar del otro. Y te olvidas lo que dice Cris ahí. Te olvidas de vos. De cuál es tu yo y qué es lo que realmente quiere. Si quiere cambiar el puto jabón. No, me quedó grabado. No hacía tan mal, boluda. Claro, pero digo, es como de o sea, ¿esto es mío? ¿O yo dónde lo leí? ¿Dónde interpreté que esto era así? Ah, bueno, listo. El otro me está diciendo, no, esto nunca sucedió, no. Y yo estuve en pose intentando renovar el jabón del baño porque no sé qué cosa, como si fuera algo propio, cuando no es propio, no, claro. Cuando no es del otro, ¿viste? Y también esto como, bueno, que me lleva a lo otro, ¿no? Que a la otra, sí, a la otra pregunta que le hacemos a Cristian también de cómo cuesta. A veces ese límite es disruptivo. Y lleva a, bueno, para autoprotección, para hacerme bien, me tengo que distanciar de alguien a quien quiero. Y ese alguien puede incluir cualquier tipo de formato de vínculo. Puede ser una pareja, como puede ser tu viejo o tu vieja. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Y venimos con un mandato muy fuerte de que no podés soltar a la familia, ¿no? Como... Sí, es tu papá y es así. Claro. Bueno, a pero mí puedo elegir no compartir. Exacto. Porque me hace mal. Tal cual, a mí no me hace bien esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir exponiéndome a que esto no me haga bien? ¿Porque es mi papá o porque es mi...? No, además lo que decía Cris, y que nosotros también lo hablamos en algún otro episodio, que tarde o temprano, o sea, el cuerpo habla. Ay, mal. Porque el no poner límites, ¿no? Es como... Te pega mal psíquicamente, te pega mal emocionalmente, te pega mal físicamente. Es como... En algún momento eso empieza a pasar. No, y además, verdaderamente, por lo menos eso siento yo, que no digo que ponga todos los límites que debería. Vos dijiste lo del trabajo y a mí me resuena un poco. Ahora quizás estoy un poquito más relajada, pero en algún momento como que pensé que trabajar era todo por lo que yo debía estar. Y de hecho eso me costó mucho tiempo de acomodarme a la idea de que no, de que mi vivencia, mis amores, todo pasaba por otros lugares también importantes que no eran el trabajo y que mi valoración no pasaba solo por el trabajo. Bueno, eso me costó un montón, pero creo que los límites a quienes trabajamos en relación de dependencia cuesta un montón. Bueno, capaz que al que no trabaja en relación de dependencia también, porque bueno, son clientes y demás. Pero como decir, no, trabajo hasta tal hora. O, sí. Bueno, volvemos al tema que ya también mencionamos en todo los privilegios, ¿no? Bueno, privilegiadas nosotras que tenemos un laburo pero también uno siente que tiene que estar disponible porque si haces A, te pueden echar a la mierda, ¿viste? Entonces, el límite ahí es como, ay, y si digo esto y al otro le cae mal. Yo afortunadamente trabajo con gente inmediata a mí, con gente del bien, digamos, a quien le puedo decir, che, no, hoy no me siento bien. Pero hubieron momentos en los que se ejerció presión sobre mí igual, porque hace 5 años atrás o 6 años atrás era tremendo. Un nivel de maltrato, y yo no, viste, como sí, no sí. pudiendo decir, no, bueno, esto, hasta acá. Esto.
Entonces pienso que hay lugares y roles que nos son muchísimo más simples y hay otros que a veces nos llevan toda la vida. Por ejemplo, poder decirle a un padre o a una madre, che, no, esto no te lo voy a bancar más. Amo que me hayas criado, estoy agradecida, pero hasta acá. Uf. Bueno, eso nos lleva un poco a otra pregunta que le hicimos a Cris, que es ¿qué pasa cuando poner un límite significa soltar vínculos o espacios que nos resultan familiares pero ya no sanos? Y vos justo nombraste esto de los padres y las madres, que son vínculos esto, ¿no? Como además de que viene con este peso de es tu sangre, es tu familia, sangre, ¿viste? claro. Entonces vos le pones un límite a tu viejo y es lo peor que hiciste en la vida. Bueno, ¿qué pasa cuando poner un límite implica esto, ¿no? Así que lo escuchamos. Dale. Pregunta compleja, ya que toca un núcleo muy íntimo de la persona. Es decir, pensar la situación en la que poner un límite, digamos, implicaría perder algo que fue importante para nosotros, pero que ya no es conveniente o no es sano. Esto inherentemente pone en marcha lo que es el mecanismo del duelo en la persona. Cuando se pone este límite o estos tipos de límites que suponen dejar un vínculo o espacios conocidos, el sujeto lo que atraviesa ahí es una pérdida psíquica, aunque ese lugar haya sido fuente de malestar. En muchos casos, incluso el sufrimiento conocido es más soportable que lo desconocido. O sea, el aparato psíquico tiende a aferrarse a lo que le resulta familiar por más que nos duela. Y de ahí, por ejemplo, deriva el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Soltar implica duelar, y esto conlleva no solo perder al otro, sino que también la imagen de uno mismo en ese lazo, en ese vínculo. Este duelo puede despertar tristeza, muchas veces culpa, vacío o incluso una sensación así de estar desorientado. Pero por otra parte, soltar algo conocido genera lo que se conoce como angustia de separación. No solo porque pone en juego el dejar a alguien o algo atrás, sino que atravesar un corte simbólico que afecta a nuestra propia identidad como sujetos. Lo que debe iniciarse acá es una etapa como de transformación subjetiva, una etapa de reorganización, donde deben emerger nuevos proyectos, nuevos deseos, nuevos rituales, una nueva forma de estar con uno mismo, y hay que entender que estos cambios no son inmediatos ni tampoco son cómodos. El duelo duele. Muchas veces se cae como en una fantasía también de reparación. Se fantasea con la posibilidad de que se pueda transformar ese vínculo que viene agotado desde mucho tiempo, o que es tóxico, como se dice en la actualidad, y se insiste, y se da la posibilidad de que cambie, y se espera un poco más, y está como esta ilusión de retrasar este corte, porque se mezcla un poco el deseo con la idealización del pasado, o con esa negación de esto real que está sucediendo. Ejemplos un montón, digamos, podemos pensar en esas charlas de amigos, de gente que nos quiere, que nos dice, mirá, esto no es conveniente para vos, te vengo viendo de tal manera, fíjate que pasa esto, pasa lo otro, y uno en esta fantasía de reparación retrasa esto inminente de la necesidad de generar este corte. Hay que aprender que la zona de confort, como no es la zona de conveniencia, entendiendo que soltar implica también soltar una parte importante de nuestra historia, que es doloroso, pero que es necesario. Porque necesitamos en alguna instancia que algo de nuestro propio deseo pueda emerger nuevamente para poder reescribirlo en algo saludable. ¿Cuántas cosas, Yo creo que además como que esto certifica lo que venimos diciendo de que son vínculos más reales, más auténticos, ¿no? Incluso el de padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, madre-hija. Porque hasta acá, generacionalmente, esos vínculos se respetaban porque se respetan, y no porque tenés un padre o una madre que contempla eso que necesitas, o que está atento a tu deseo, no, es tu papá, es tu mamá, listo, punto, hasta acá. Y ahora, yo siempre digo, cuando hablan mal de los jóvenes de ahora, yo digo, el avance increíble que hemos hecho emocional y espiritualmente y psicológicamente, que hoy nos podemos cuestionar ese vínculo. Y digo, nos lo podemos cuestionar como hijos y nos lo podemos cuestionar como padres. O sea, uno está
apto de decir, che, me equivoqué. Todo este tiempo yo hice esto así y en realidad yo debería haber hecho esto así. Y entonces generar un vínculo más... Bueno, y ahí entra lo que él dice de que estamos esperando ese cambio, ¿no? Pero bueno, pero eso nos lleva a ser mejores padres porque queremos que nuestros hijos nos elijan desde un lugar auténtico, sabiendo que así como cortan cualquier otro vínculo, pueden cortar el vínculo con nosotros, están autorizados, sí. ¿viste? Y también nuestros padres o madres autorizados a tal vez decir, mira, la verdad, no sé, no me sale ser papá. No me sale llamarte y mandarte un mensaje, no me sale, no soy así, y bueno, ese es su límite, que por supuesto va a tener alguna repercusión en nosotros y nosotros veremos cómo lo manejamos. También está en su derecho de Y es poner un límite. auténtico. Es auténtico y todo bien. Bueno, no está todo bien. No, O digo, sea, yo, todo no, bien. no, años porque de terapia. Pero- años de terapia y transitas esto que dice Cristian, tipo. Es un duelo. Es un duelo. Es un duelo. No está todo bien porque uno. No digo, todo bien. Nosotros Claro, podemos poner un límite y nuestros padres y madres también pueden poner un límite. claro. Que bueno, y que seguramente va a doler. Y que antes no estaba ni habilitado. No. Era como, no. Papá y mamá son sagrados, madre hay una sola. Relativo. Seamos mejores seres humanos para nuestros hijos, que nos sigan eligiendo a través de los años, porque además cuando los hijos crecen eso se torna cada vez más complejo, porque es un vínculo como cualquier otro, y entonces si ya desde que son bebitos recién nacidos nos obligan a ser mejores seres humanos para que el mundo sea mejor para ellos, imagínate si además tenemos que generar un retroalimentarnos, crecer a la par de ellos, de recibir sus críticas y tratar de transformarlas o no. Como me parece que ahí reside una autenticidad también, Sí, ¿no? sí, completamente. Lo otro que le preguntamos a Cristian, porque ya vamos 42 minutos, amiga, cada vez nos vamos más al choto. Perdón. Tan espontáneo que esto me sale así. Me sale así, que lo voy a hacer. Bueno, lo otro que le preguntamos es qué herramientas podemos desarrollar para empezar a poner límites, ¿no? Como esto, como para ir cerrando. Sí. Porque no quedarnos con... Yo lo charlé mucho en la oficina, cuando nos pusimos a charlar y una de mis compañeras decía, bueno, no, pero lo que pasa es que quizás estamos generando una sociedad más individualista en la que cada uno pone sus límites y entonces, y no sé qué. Y yo en algún punto coincido con esa mirada porque digo, puta, si todos ponemos un límite y todos estamos limitando al otro, vamos haciendo que nuestro cuadrado sea cada vez más pequeño, ¿no? No, pero ahí entra lo que estábamos hablando con respecto a este debate que se generó, que es que tampoco vamos a vivir poniéndole límite a todo el mundo y solamente se hace lo que yo quiero porque me respeto al 100%. En los vínculos, y esto es algo que creo yo, no sé si es así, lo estoy diciendo que es lo que pienso y creo que coincidimos con la Pioja, que en los vínculos es algo que se va construyendo y se va charlando. Algunos días los límites en ciertos aspectos los pondrá una persona del vínculo y otros días iremos con los límites del otro, ¿no? Como en términos de amistad o de pareja. Es como, no es se hace lo que yo... No, bueno, o sea, si vos elegís convivir con alguien, entiendo que hay algunos límites tuyos que tienen que tener una cierta flexibilidad, ¿no? No se hace siempre lo que dice Mariana y siempre lo que dice Luli, también lo que dicen las otras personas que están en el vínculo, ¿no? Sí. Por eso digo, me parece interesante esta respuesta como para darle cierre y también entender ese equilibrio, ¿no? Para no generar una sociedad individualista, porque no es la idea, digamos. Me hace acordar mucho al meme de salgo del psicólogo y un límite para vos, un límite para vos. Me hace acordar a esa. No, tampoco pues viene por ahí. Pero por eso digo que está buena esta pregunta para el cierre y que Cristian nos responda. Entonces, ¿por dónde empezamos? Y para no sentirnos culpables o malas personas por poner estos límites. Y bueno, a ver qué nos responde. Vamos. Desde el punto de vista
del psicoanálisis podría decirse que no se trata exclusivamente de aprender una técnica específica, sino de transformar una posición subjetiva en la cual estamos como sujetos. Esta posición muchas veces se construye desde nuestra infancia y es en relación a la demanda del otro. En principio a mí me parece interesante entender que la culpa no siempre es una señal de que algo está mal o es un error, sino que muchas veces es como el reflejo, como la representación de un eco interno de nuestras propias creencias. Creencias que no son propias, sino que son construidas, ya sea por el ámbito social, por el ámbito familiar, por el ambiente en el que nos encontramos. Detectar que esa culpa no es realista es un trabajo subjetivo, sino que es producto muchas veces de esta concepción de nuestro deber ser, de lo que se espera de nosotros. Por otra parte, también es interesante poder diferenciar el propio deseo de la demanda del otro. Esto me parece que es una herramienta fundamental, digamos, como para empezar a escucharse uno y empezar a delimitar nuestro propio camino, nuestras propias ganas. Distinguir lo que uno hace por deseo y lo que uno hace por esa especie de obligación silenciosa, ¿no? También asumir que poner un límite no es dañar al otro, todo lo contrario, poner un límite es un acto de amor, de un amor hacia uno mismo, es un acto de cuidado personal. Y por supuesto empezar un espacio de análisis. No es que paso un chivo, digamos, pero me parece muy importante como herramienta poder empezar a hacer una revisión de nuestros patrones internos, esos modelos mentales que nos guían, que muchas veces nos generan sufrimiento cuando queremos hacernos cargo de nuestro propio deseo. Y entender, digamos, y aprender que hacerse cargo del propio deseo no es sinónimo de fallarle a los demás. Diría que es el acto de amor propio más grande, ser honesto con nosotros mismos. Bueno, vayan a terapia. Hagan terapia. De nuevo, hagan terapia. No, creo que lo que más rescato de esto es cuánto, volvemos a lo mismo, ¿no? La autenticidad. Cuánto de vínculos más auténticos, pero también cuánto de uno, de análisis de uno mismo. Yo soy de Piscis, o sea, cero límite, desconozco el límite porque agua por todos lados, Hola, ¿no? Yo soy Libra, nací para consentir al mundo, boluda. O sea, dale. Entonces, es como, qué sé yo cuál es mi deseo. Bueno, por eso era el otro tema que evaluábamos, ¿no? ¿Qué sé yo cuál es mi deseo? Bueno, entonces empezar a cuestionártelo, porque si no, no vas a poder ponerle un límite a nadie. Total. Si no sabes cuál es tu deseo, hasta dónde sí, hasta dónde no. Me parece como súper interesante en este sentido, porque donde empezamos a evaluarlo, empezamos a reconocernos. Entonces, ser más auténticos nosotros con nosotros mismos. A movernos en base a ese deseo que detectamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me enciende esto? ¿Y estoy haciendo cosas que me están llevando a eso? Bueno, tema para el próximo episodio. Pues. Sí. Y a mí me gustaría hacer leerles una breve cosita que anoté, porque esta herramienta tan valiosa y maravillosa que nosotras aplicamos, que es ir a terapia. Y también hay otras cosas y un poco no dejar de escapar esto de la parte espiritual, ¿no? Que tiene que ver con nuestro podcast, y de que trabajar los límites como una práctica espiritual también, ¿no? Como que poner límites no es solo una herramienta emocional, también puede ser una práctica espiritual. Por ejemplo, sentarme a pensar, ¿desde dónde digo que sí? ¿Desde dónde me cuesta decir que no? ¿Estoy eligiendo o estoy cediendo por miedo? ¿No? Como empezar a cuestionarnos cosas, eso ya empieza a destrabar, me parece, un caminito, y que desde lo espiritual, más allá de que siempre decimos, meditar, saumar, tener rituales, también es honrar lo que nosotros necesitamos. Esto que decía Cristian, ¿no? Es como un automimo, ¿no? Claro. Es como un autocuidado, es cuidarse uno y poder a veces aceptar que necesitamos silencio, distancia, y eso no quiere decir que no te quiero, sino que me estoy escuchando un poquito más. Ser más auténticos, encontrar nuestro propio ser, y encontrarnos con nuestro propio ser siempre es un camino espiritual, ¿no? Y que necesita de otras herramientas de las que ya hemos hablado, del silencio, de la respiración, de la meditación, de la autocontemplación. Me
me chocaba pensarlo como amor propio, porque está tan vapuleado en algún punto de lo que hablábamos en Sí. la espiritualidad falopa, lo que hablábamos una vez, como, ay, el amor propio, uf, Dios, pero hay algo de eso, ¿no? Como ponerle el límite a otros implica encontrarnos con nuestro ser más íntimo, quererlo, mimarlo. Y que es un proceso y que tengamos paciencia. Esto no es algo que se logra de un momento a otro, pero por lo menos sentarnos a preguntarnos algunas cosas. Lo que mejor saco de este episodio es que vengo, estuvo bien, Venimos bien. Tengo todavía algunas cositas que elaborar, pero la cara nomás. Para cerrar distinto, ¿no? Cerrar distinto. Bueno, gracias amiga por otro episodio hermoso. Gracias totales. Y por profundizar, ¿no? Profundizar y mover. Bueno, Y mover. ojalá que les mueva algo a ustedes también y nada, y se encienda algo ahí adentro. Nos vemos en el próximo episodio. Solo un puntito en el espacio, amor, que solo da vueltas. ¿Qué pensás, que soñás, que contás, que reís, que mirás, que escuchás? ¿Dónde estás? Lo que hablas, ¿dónde vas? Lo que haces, lo que podés soltar. Y creo que estamos de paso, caímos sin querer, es muy raro. Nunca vamos a entender este caos, igual no relajes. Supongo que estamos de paso, caímos sin querer, es extraño. Nunca vamos a entender este caos, igual no relajemos, no. Que todo magnetismo en la tierra, mi amor, y eso nos da fuerza. Somos solo un puntito en el espacio, amor, que solo da